esta clase, clase número 3 de la materia, la carta a los romanos. Pues vamos a iniciar donde nos quedamos la semana pasada, que iba yo a entrar a estos versos de el poder del evangelio. Vamos a ver un poco, antes de Pablo entrar a este punto muy conocido que es la culpabilidad del hombre. Pablo da primeramente el remedio, un remedio glorioso que después más adelante, en la carta, Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Okay? Pero vamos a ver igual, hermanos, que muchas veces, a veces hemos, vamos a ponerlo así, encapsulado el punto de que el evangelio solamente sirve como para ser creyente y hasta ahí queda. Y no, hermanos, el evangelio es algo que tenemos que, donde iniciamos y donde termina la vida cristiana. Por eso es importante el estudio, por eso es importante el discipulado, porque si no tenemos ese discipulado, hermanos, es por ello que no tenemos poder en muchas cosas de nuestra vida cristiana. Voy a leer allí, este pasaje, voy a empezar allí, Romanos capítulo 1, versículo número 16, ahí voy a empezar. Dice allí: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es importante notar algunas cosas de este pasaje. Número uno, lo que les acabo ahí de subrayar. Primeramente dice ahí el judío y también al griego. Pablo hace esta distinción no porque haya cosas distintas para cada pueblo. Por ahí hay alguna doctrina que pone esa parte, que los judíos son un caso distinto, que Dios como que está enojado con ellos, pero después Dios va a retomar con ellos un plan que él tiene, y hasta los 144,000 y cosas en las que no me voy a meter muy a fondo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la medida del juicio de Dios y la medida de salvación para todo el mundo, incluyendo los judíos, es el Evangelio. El Evangelio es la herramienta que Dios ha ideado y ha puesto para que el hombre encuentre salvación. Entonces, dice allí: porque no me avergüenzo del evangelio. Esa palabra, ¿por qué se avergonzaría Pablo del evangelio? Una de las cosas por las cuales alguien se avergonzaría del evangelio es porque fuese algo ridículo. Y para los griegos el evangelio eso era. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tú digas que eh, el evangelio es poder de Dios, pues cuando lo mataron, ¿no? Entonces, puede ser tal vez un recurso literario que Pablo utiliza para expresar un sentido básicamente positivo, pero el evangelio para aquellos que buscan salvarse a través de las obras es algo ridículo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo me estoy esforzando. Entonces todo lo que yo ya he hecho, todo lo que me guardé, todo de lo que me abstuve, no sirve de nada. Y básicamente decirle, pues no sirve de nada. Yo conozco una persona, una hermana de aquí de la iglesia. Ella trabaja con una familia ahí limpiando su casa y siendo casi mayordomo de su casa. Y los hijos de esa persona son curas, o sea, son gente que ahí de la católica. O sea, ellos presiden ahí la parroquia de este pueblito, y otro está casi está en Roma, está en el Vaticano. Entonces cada vez que llega una persona y le dice a esta persona: usted ya se aseguró el cielo, así le dicen a la mamá de estos hombres: usted ya se aseguró el cielo, dice, porque pues tiene dos curas. Dice: y cuando quieran ustedes, pues a ustedes pues la absuelven, ¿no? Y usted ya se puede ir al cielo. O sea, démonos cuenta el grado del pensamiento de estas personas, ¿no? Que piensan que esta señora, porque tiene dos hijos,
que pues que se dedican a ese tipo de cosas, agarraron los hábitos, piensan que por eso ya se va a ir al cielo, ¿no? Porque tiene una gran obra con esta parte de educar a sus hijos para que fuesen pues curas. Ese es el pensamiento del ser humano, hermanos. El pensamiento del ser humano es que él tiene que hacer una obra como que extraordinaria, ¿no? Y vemos en el cine cómo se ejemplifican gentes que han hecho obras extraordinarias, ¿no? Se me vienen a la mente algunas cosas como, no sé, como Titanic, ¿no? Un hombre que es ladrón, que hace cosas tal vez que no tienen buen nombre en la sociedad baja, y de pronto llega un barco y salva una mujer, ¿no? Entonces ya por esa acción, ese hombre merece el cielo, ¿no? Y piensan que por esa gran acción, todo lo demás pues, no cuenta. Ese es el punto. Aquí la salvación, en este pasaje, salvación, se refiere no solamente a que te vas a ir al cielo, sino la salvación debe entenderse como el perdón de los pecados pasados. ¿Okay? Eso es muy importante. Muy importante. ¿Okay? El punto de este pasaje, Romanos capítulo 1, verso 16, son versículos que son el punto medular de toda la carta de Romanos. El apóstol no vacila, hermanos, en predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Okay? Y es una locura pretender salvar a la gente a través de otra cosa que no sea el evangelio, que es lo que hoy se está utilizando. Hoy el evangelio se ha cambiado por la psicología. Hoy el evangelio se ha cambiado por el egocentrismo, ¿no? Tú dite, tú puedes, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo mal, fuera del contexto, hermanos, no tiene que ver con esa parte. El contexto del versículo eh, de eh, del versículo de Romanos, digo, del versículo de Filipenses, hermanos, es el contexto de que Pablo puede vivir en la opulencia o puede vivir en la pobreza. Ese versículo no se puede utilizar para hacer lo que hoy tanto el mundo dice. Que no, tú dite que tú puedes, tú te lo mereces, tú esto y tú el otro. O sea, se ha cambiado a veces el evangelio por un triunfalismo que no existe, hermano. Si así fuese, ¿por qué Cristo no lo utilizó? O Pablo mismo, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, o sea, nada que ver. Entonces, hermanos, es un error muy fuerte tratar de cambiar a las personas y tratar de, eh, de que las personas conozcan de Dios fuera del Evangelio. ¿Okay? Aquí tenemos 1 Corintios capítulo 1 verso 18, dice, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para que hagamos milagros y nosotros seamos los campeones del mundo. No. O sea, el poder de Dios tiene que ver con otra cosa que ahorita voy a explicar. Ahí en Hechos, capítulo número 16, versículo 19, tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de esto. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues no somos romanos. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fíjense nada más lo que primero pasa. Primero lo que pasa es una gran contradicción. Muchas veces nos vamos a ver inmiscuidos en cosas que son realmente pues muy desagradables, hermanos, muy desagradables, en las que pues la gente va a levantar falso testimonio contra tu persona, y eso es parte, si con Cristo lo hicieron, pues más con los ministros de Cristo.
Segundo, vean lo que hicieron, los azotaron. Los azotaron sin un juicio justo. Simplemente decidieron azotarlos porque tenían cólera contra ellos. Tenían algo que ellos no aceptaban. ¿Eh? Versículo número 23. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro. Porque los metió como calidad de gente muy peligrosa y les aseguró los pies en el cepo. Eso significa que era como una tabla, hermanos, que donde tú metías los pies y te los mantenía estirados, y así te permanecías sentado y con los pies estirados toda la noche. Entonces eso provocaba que al no poder encoger los pies, provocaba calambres, hermanos, y provocaba pues una incomodidad muy fuerte. Imagínate, así van a estar toda la noche el apóstol Pablo y Silas. Entonces, este es el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es para esto, para que cuando nosotros nos tengamos que enfrentar a situaciones que son humanamente imposibles, Dios te va a dar ese poder. La palabra aquí, poder, viene de la palabra griega dunamis, que significa fuerza, poder milagroso. Poder milagroso, por lo general, dice que implica un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, maravilla, capacidad. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Evangelio nos da la capacidad para ser hijos de Dios. O sea, muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Y como dijo Cristo, si fueseis hijos de Dios o fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo mismo, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Entonces, nadie va a poder hacer las obras de Dios, hermanos, sin el Evangelio. Nadie. Esto realmente lo muy bien. O sea, tú podrás conocer gente tal vez que haga muchas cosas muy buenas, que tal vez sea una persona que tú dices, no más le falta ser cristiano, pues le falta todo. Porque no tiene ese poder de Dios para andar como él anduvo. Así dice primero de Juan, ¿no? El que dice conocerle debe andar como él anduvo. Entonces, el Evangelio nos da la capacidad para ser llamados hijos de Dios. Por eso dice primero de Juan, capítulo 1, verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra potestad es que el Señor actúa para ser llamados hijos de Dios. Entonces, otra cosa importante. Dunamis viene de la palabra, de aquí se deriva la palabra dinamita. Dinamita. ¿Qué es una dinamita? Bueno, es una mezcla, un químico que explota en cantidades importantes y se utiliza mucho para cavar minas, incluso para bombas, ¿va? Pero otra cosa importante de la dinamita, antes de que el auto saliera de combustión interna, de trabajar con gasolina, el pensamiento que se tenía con el auto era de trabajar con pólvora, haciendo esa fase, ¿okay? Haciendo esa fase de una combustión interna. O sea, quiere decir que dentro del motor va a haber una explosión, que va a mover un pistón, ¿okay? Que va a mover un pistón, y entonces eso hace que suba y baje, y eso hace que el carro avance, ¿okay? Entonces, esa es la idea. El Evangelio también, hermanos, otra cosa importante, es que es el que hace que nazcamos de nuevo, solamente por el Evangelio. O sea, no es que tú decidas, no es algo mental, que te mentalices, que cosas así. Eso se llama otra cosa. Otra no se me viene a la mente.
Pero el Evangelio es el único que tiene poder para que nazcamos de nuevo. Es el único. El Evangelio es el único, hermanos, que nos da la capacidad o el poder para entender el Evangelio. Recuerden que el Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio es algo que ya venía desde el Antiguo Testamento. Y el Evangelio, al creer el Evangelio nos da la capacidad, el poder para entender esa parte de la sombra, hermanos. Alguien que se regresa a la ley y empieza a decir cosas de que no, pues hay que volvernos judíos, hay que esto, es alguien que no ha creído el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, cuando alguien dice hay que regresar a la ley, es alguien que está desechando toda la salvación que no solamente ha sido revelada en el Nuevo Testamento, sino desde el principio hasta el Apocalipsis, hermanos. O sea, el Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio es algo que Dios ya había revelado o había dicho en el Antiguo Testamento, solamente que tenía como un velo, que con Cristo y por la fe es quitado. ¿Ok? Bien. Seguimos 1:17 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, entonces aquí la palabra justicia, viene aquí porque la justicia de Dios se revela, viene de la palabra griega dikaiosune, que significa equidad o significa justificación, justificación cristiana. ¿Qué cosa es la justificación cristiana? Hemos sido salvados de nuestros pecados pasados. Eso es justificación. Justificación. Más adelante, Romanos capítulo 5, Pablo habla de este punto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el Evangelio revela varias cosas. Primeramente, la justicia de Dios. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Bueno, que el Evangelio nos hace entender que no va a perdonar Dios a todos. No los va a perdonar a todos. O sea que no, al final todos nos vamos a salvar. No es cierto. No. ¿Y cómo entendemos esto? Por el Evangelio. Y hay muchas personas que no les gusta saber eso. Muchas personas dicen, no, es que yo pienso que al final Dios nos va a salvar a todos porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero te olvidas que el verdadero amor tiene justicia. No puede haber un verdadero amor si no hay justicia, hermanos, si no hay cosas que son justas. Dios es justo. ¿Qué cosa es la justicia? Darle a cada quien lo que se merece. Entonces, Dios es justo y a la vez es amoroso con la humanidad. ¿Cómo demostró Dios el amor a la humanidad? Enviando a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si seguimos en ese pasaje, Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación. No que el hombre que la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, justicia de Dios tiene que ver con que aquel que tomó nuestro lugar satisfizo su ira, y por lo tanto, por medio de Cristo, ahora nosotros tenemos entrada a esta gracia maravillosa. Sin embargo, aquellos que se rehúsan a
creer y se rehúsan a aceptar el regalo divino de Dios, pues solamente les espera una horrenda expectación de ira. O sea, hermanos, es muy importante que veamos que Dios es justo, y dice aquí, se revela por fe. El medio que Dios empleó para que el hombre tenga esta parte es la fe. Y luego dice para fe. La fe, hermanos, la fe es algo que debemos estar perseverando siempre, siempre, hermanos. Si tú quieres fortalecer tu fe, necesitas estudiar. No hay de otra manera, hermanos. El Evangelio es el pan que necesitamos para caminar en este desierto llamado la vida. Es el Evangelio lo que necesitamos para entender los planes de Dios a través de los tiempos. Es el Evangelio lo que necesitamos. Que voy a leer estos pasajes que están aquí abajo. Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Okay? Traducción viviente. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Recuerden que una de las cosas por las cuales viene el temor es la ignorancia. Recuerden esa parte. Una de las cosas por las cuales viene el temor es la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos y cuando nosotros estamos en el completo desconocimiento, lo que va a pasar es que empezamos a tener temor del porvenir. Es por eso que hoy una de las cosas, o de la nueva diabetes, la nueva diabetes del siglo XXI es el estrés y es la depresión. Por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre, como tanto confía en sí mismo, llega un momento en que tus fuerzas faltan. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no siempre vas a estar firme en ciertas situaciones que van a venir a tu vida. Tal vez en algunas situaciones puedes mantenerte firme y parece que no te mueves, pero hay otras situaciones en las que no estamos preparados para enfrentar solos. Y obviamente, hermanos, nadie va a entender nuestro corazón y nadie más va a entender nuestro sentir más que el Señor. Por eso es importante la fe en el Evangelio, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo toma esa parte de este versículo de Habacuc. Voy a leer esa parte, Habacuc capítulo 2, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Voy a dar un poquito de contexto de este pasaje. Habacuc es un libro muy peculiar porque no se trata de una profecía en el sentido de que Habacuc profetiza contra un pueblo como lo hace Jonás o como lo hace Isaías o Ezequiel. Habacuc es un libro interesante en el punto de que es una conversación de Habacuc con Dios. Entonces, a grandes rasgos es así. Habacuc habla con Dios y le dice, oye Señor, ¿no estás viendo que tu pueblo se está descarriando? ¿No estás viendo que tu pueblo pues está haciendo cosas que no tienen que ver? Y Dios dice que sí lo ha visto, que lo ve. Y Habacuc dice, ¿y por qué no haces algo? O sea, necesitamos que hagas algo porque esto se está saliendo de control. O sea, está habiendo mucha violencia, está habiendo mucha injusticia, mucha impunidad, ¿verdad? Como lo estamos viendo. El Señor dice, bueno, sí voy a hacer algo, pero lo que voy a hacer como que no va a ser lo que tú quieres. Lo que Habacuc tenía en mente es que como que Dios enviara otro juez, ¿no? Enviara como los jueces, enviar otro juez, disciplinar al pueblo, que el pueblo reconviniera, el pueblo tuviese esta parte de reandar el camino de la ley, cosas así. Y Dios le dice que no. Dios le dice que va a enviar a un pueblo, en este caso eran los caldeos, y que iba a enviar al pueblo y que los iba a llevar deportados. Y entonces el pensamiento de los judíos es que ellos se sentían superiores.
Ellos se sentían como que no, pues por nosotros vino la ley y entonces nosotros somos como que el pueblo elegido de Dios y todos los demás deben estar a nuestra merced. Pero no, o sea, si nosotros hemos visto la historia de Israel, hermanos, a través de las escrituras, hemos visto que la mayoría del tiempo de Israel se la pasó en esclavitud. O sea, llegó a Egipto, 400 años de esclavitud. Sale de Egipto y llega por el desierto, llegan a la tierra prometida, conquistan por un tiempo y después empiezan a ser esclavos libertos, y se la pasan así, hermanos. Entonces, como que Habacuc no está muy de acuerdo con este método de Dios. No está muy de acuerdo. Él dice, nada, Señor, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo nos vas a entregar a ese pueblo? Y entonces Dios le dice que eso tiene un propósito, y es que Dios iba a entregar a su pueblo a otro pueblo, y ese pueblo después sería juzgado, pero al final su pueblo sería redimido, sería salvado. Entonces dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, aquí estoy en el versículo 2, para que en un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están tan torcidas. Pero el justo por la fe vivirá. O sea, una de las cosas que iba a causar la deportación de Israel, lo que iba a causar es que los orgullosos, que confían tanto en sí mismos, iban a perecer. Entonces, la manera o el remanente que Dios iba a obtener de toda esa deportación iba a ser por la fe, hermanos. De ahí toma por eso este pasaje Pablo y lo aplica en este pasaje de Romanos capítulo 1 verso 17, el justo por la fe vivirá. O sea que en medio de todo este ámbito que es el mundo pecaminoso, todo este ámbito que es filosofías, ideologías, imposiciones, esclavitud, toda esta parte, los cristianos sobresalen no porque sean mejores en alguna capacidad, hermanos, sino por la fe. Lo que nos distingue de todos los demás, hermanos, es nuestra fe en Jesucristo. Vean lo que sigue diciendo este pasaje, el versículo 5 de Habacuc, capítulo 2. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Pues obviamente cuando es un pueblo sin ley, hermanos, una de las cosas que sucede es que empieza a haber abusos en muchas cosas, como hoy también lo vemos. Entonces, la justicia de Dios significa la justicia que Dios da al hombre que le obedece por la fe. Ejemplo de ello que después lo va a decir Pablo, el padre Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que nos quiere también dar a entender Pablo en este pasaje, Romanos capítulo 1, verso 17, es que todos los antiguos, todos los patriarcas, todos los reyes que confiaron en Dios se salvaron por la fe. Siempre ha sido por fe. Siempre, hermanos. Siempre, siempre. Bueno, entonces, ¿por qué está la ley? Bueno, lo voy a explicar más adelante. Lo voy a explicar más adelante porque Pablo también lo explica más adelante. Pero, hermanos, siempre ha sido por gracia. Siempre, siempre. Siempre ha sido por la fe. Siempre, siempre ha sido por la fe. La salvación siempre ha sido por la fe. Por eso dice Pablo, porque la salvación, la justicia de Dios del Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces,
para ir concluyendo este pasaje. Dios le dice a Habacuc, ¿sabes qué, Habacuc? Cuando venga este pueblo a conquistar Jerusalén, van a pasar muchas cosas. Y una de las cosas que va a pasar es que va a haber una decadencia económica muy fuerte. Va a haber una decadencia económica. ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Bueno, uno de las cosas débiles de Jerusalén era el agua. De hecho, el rey Ezequías hizo conductos de agua que si tú vas a Jerusalén tú puedes visitarlos. Hizo conductos de agua que de ahí viene el estanque del Siloé, pero el estanque del Siloé era llenado de un agua que venía, que estaba fuera de la ciudad. Entonces lo que se hacía era que cuando llegaba un hombre y sitiaba la ciudad, lo primero que se les quitaba a la ciudad era el agua. Y podía pasar un año, un año sitiada la ciudad. O sea, no era cuestión de que no, pues por aquí llego y por aquí se rinden. No, no. Pasaban años, a veces años dentro de la ciudad sitiada. Entonces lo que empezaba a pasar es que pues empezaban a acabar los recursos y llegaban hasta a vender el excremento de las palomas, hermanos. Se empezaba a llegar a vender. Tú puedes leer el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, que se vendía el excremento de las palomas. O también dice que se decía unos con otros, ¿no? Los las mujeres decían, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío, ¿no? Entonces llegaban hasta ese extremo. Y le dice Dios, va a haber como una tipo pandemia dentro de Jerusalén. Va a haber como una tipo pandemia donde los van a estar hacinados. Y entonces, van a tener que creer. Y solamente el que crea, ese será salvo. Ese será salvo. Entonces, hermanos, el justo por la fe vivirá. ¿Okay? El justo por la fe vivirá. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente pasaje. Romanos capítulo 1 versículo 18. Ahí tenemos la culpabilidad del hombre. Entonces ya Pablo ya habló sobre el remedio que Dios ha dado. ¿El remedio para quién? Para el ser humano. Eso es muy importante. El remedio es para el ser humano, El evangelio es para el ser humano. No es para los ángeles, no es para el diablo, porque y si el diablo un día se arrepiente, pues Dios no le ha dado ese medio, hermanos. No le ha dado ese medio para que se arrepienta como a nosotros que ha dado el evangelio. Entonces eso nunca va a pasar. Que no, pues si el diablo se arrepiente, Dios lo perdona. Eso no va a pasar. El evangelio tiene, hermanos, ese poder también para convencernos del pecado. Date cuenta, los hombres que no tienen el evangelio piensan que están bien. Pues no hay ningún problema. O sea, ay, ni modo que ¿a poco yo estoy mal si todos lo hacen? ¿No has escuchado ese argumento? ¿A poco yo estoy mal si todos lo hacen? O sea, yo no creo que yo esté tan malo, porque Dios, o sea, porque, a ver, si lo que tú dices que yo hago es tan malo, pues el de allá enfrente está peor que yo y no le pasa nada. ¿Ya? Asociamos, los seres humanos, asociamos que si a alguien le pasa algo es porque está haciendo algo malo. No necesariamente es así, No necesariamente es así, pero así somos los seres humanos. Asociamos de que si yo me va mal es porque estoy mal. Y si me va bien es porque estoy haciendo las cosas bien. Y otra vez lo digo, no necesariamente. ¿Ok? Bien, entonces aquí entramos, Pablo va a entrar en este capítulo 1, va a entrar hablando de cómo el hombre es culpable delante de Dios. Bueno, Pablo, es que yo creo que yo no necesito el evangelio. Yo no necesito el evangelio porque yo sí soy bueno. O sea, yo nunca hago algo malo. Yo siempre de mi trabajo a mi casa. Yo siempre cuido bien a mi esposa. Nunca le he puesto la mano encima. No, 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 Pablito. O sea, yo respeto a mi marido. O sea, yo pienso que sí. O sea, mi marido a veces no sabe algunas cosas. Pero yo lo respeto y si él toma una decisión, pues aunque no me guste, yo trato de someterme a esa decisión porque, pues bueno, yo sé que no quiero tener problemas con él, ¿no? O sea, hay gente así.
Y Pablo va a empezar a poner en claro que la primera cosa por la cual el hombre es culpable, hermanos, la primera cosa por la cual el hombre es culpable es porque es un idólatra. Es un idólatra. Y no solamente hablamos de gente que tiene imágenes, ¿eh? No solamente hablamos, luego oímos la palabra idólatra y decimos, ah, bueno, esa es mi tía o es mi primo. Que no, hombre, si usted viera, pastor, allá tiene en su casa hasta una capilla. No, no, hermanos, o sea, la idolatría puede ser tu propio yo, tú puedes ser tu propio ídolo. O sea, que solamente tú piensas que tú tienes la razón, que solamente tú piensas que lo que tú razonas es lo correcto y que tú quieres tener el control de tu vida porque dices que es tu vida, porque dices que es tu forma de pensar y que todos deben de respetar aunque transgreda la ley de Dios. Esa es la primera cosa por la cual el hombre es culpable. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, porque la ira de Dios, tengan bien en claro esta frase, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversidad. Palabra de Dios para todos. Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene. Este verso es interesante. La falta de respeto que la gente le tiene a Dios y la injusticia en que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Entonces, al ser idólatras, hermanos, una de las cosas en las que se demuestra que alguien es un idólatra es porque hace lo que quiere. Es porque hace lo que quiere. Porque no le importa. Porque piensa que tiene el derecho. ¿No? Es como aquel niño que empezó a ver en la tele a alguien y se quiere parecer a él. Y entonces empieza a tomar ciertas actitudes que supuestamente ese actor, ese artista tiene en la televisión. ¿Por qué? Porque se está idealizando en su mente o está poniendo en su mente algo que no es real. Y quiere ocultar la verdad con ese tipo de actitud. Entonces, aquí la palabra ira tiene que ver con un deseo, es decir, por analogía, una pasión violenta y por implicación el castigo, que es lo más aceptable en este pasaje. Porque el castigo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué quiere decir? El mismo ser humano sabe, fíjate, el mismo ser humano sabe que al que hace mal, pues le va mal. Él lo sabe. Y quiere, hermanos, de alguna manera levantar una mentira contra aquello que es la verdad. ¿Qué cosa es la verdad, hermanos? ¿Cómo podemos definir la verdad? Lo más cercano a la realidad. Eso es la verdad. Por eso, hermanos, toda esa ideología de género es una vil mentira que quiere detener con injusticia la verdad. La verdad, hermanos. Y así aunque gobiernos acepten cierto tipo de leyes, aunque los gobiernos acepten que den derechos al pecado, seguirá siendo pecado. ¿Eh? Porque muchas veces la gente dice, es que todo el mundo, o sea, ya estamos en un mundo moderno. Pues si tú lees Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 11, Romanos capítulo 1, si tú lees Jueces, hay una historia en Jueces donde va un hombre y dice que fue a una parte del pueblo de Dios y dice que se iban a quedar en la plaza y cuando dice que los hombres malvados salieron y violaron era su sierva y dice que la mataron, entonces dice que él se fue a su casa y la partió en pedazos y la mandó por todo el pueblo de Israel, o sea, para que vean la maldad tan grande en la cual ya se encontraba el pueblo. O sea, hermanos,
un pueblo que no tiene ley, un pueblo que no tiene freno, hermanos, va a caer en ese tipo de cosas, va a caer en cosas que son detestables, en verdad. Y la ira de Dios está sobre aquellos que hacen impiedad e injusticia. Impiedad significa obras que van en contra de lo que es correcto, hermanos, que Dios ha impuesto que es correcto. Y la injusticia es que se pasen los linderos, se pasen el derecho de alguien más, hermanos. Eso es injusticia. Y esas son las dos cosas que vienen cuando no hay, o cuando el hombre empieza a ser un idólatra, y es decir, que cambia a Dios por otra cosa. Entonces, la ira de Dios, hermanos, se extiende a través de todas las escrituras. Y hay dos ramos, según el Antiguo Testamento, donde se revela la ira de Dios. Número uno. La primera cosa donde se revela la ira de Dios es dentro de la nación de Israel. Dentro de Israel. ¿Ok? Ahí vemos un poco la ira de Dios. Cualquier delito que Israel cometía hacia la ley provocaba la ira de Dios porque quebrantaba su relación con él. Un ejemplo lo podemos ver en Números capítulo 25 versículo 3, que dice: acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Recuerden ese pasaje, Números 25, recuerden que el pasaje es de Balac y Balam, cuando Balac quería que maldijeran al pueblo por parte de Balam. Balam no pudo, pero le aconsejó que quitara la santidad del pueblo. Y acudir a Baal Peor, hermanos, era acudir a cierta adoración que implicaba inmoralidad. Entonces, ¿qué pasó? Principalmente los príncipes, o sea, los líderes del pueblo se inmiscuyeron en ese tipo de prácticas, y entonces la ira de Dios se encendió contra Israel. Y número dos, otra parte que se refleja en el Nuevo Testamento, la ira de Dios, es cuando su pueblo, eh, Israel, se mezclaba con otro pueblo. Hoy en día, hermanos, esto se toma muy a la ligera. Pero óiganlo bien, una persona cristiana que se enreda con uno del mundo, Dios está irado con él. Se ve fuerte, hermanos. Pero es la verdad. Muchas veces el joven, principalmente, y también algunos adultos igual ya, toman muy a la ligera este punto, pensando que tienen derecho a ser felices, que tienen derecho a hacer y cosas así. Pensando ese tipo de cosas, y no se dan cuenta que Dios está enojado con ellos, porque lo que Él está haciendo es una impiedad y una injusticia. ¿Impiedad por qué? Porque Dios ha marcado un lindero que no debes de pasar. Y cuando el joven, el hombre, la mujer pasan eso, provocan a Dios. Y es una injusticia. ¿Por qué? Porque es un desprecio a lo que Dios nos ha dado. Cuando un hombre, una mujer, comete pecado adrede, es como decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú no me vas a dar esto, yo lo quiero obtener, ¿sabes qué? No te necesito, yo lo voy a hacer. Y muchas veces Israel hacía eso. Y muchos creyentes a veces hacen lo mismo. Piensan que Dios es injusto. Entonces ellos van a buscar su propia felicidad. Y lo hacen a base de ciertas decisiones que toman. ¿Ok? Entonces, hermanos, el hombre en su interior sabe, en su conciencia sabe,
que esas cosas que él hace y en las que vive van a tener una consecuencia. Si así no fuera, ¿por qué se esconden? Se esconden porque saben que algún día la ira o la justicia vendrá por ellos. ¿Ok? Voy a analizar otra palabra aquí para ir terminando, que se me acabó el tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí la palabra revelar viene de apocalipto, que significa quitar la cubierta. ¿Ok? Quitar la cubierta. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Una de las maneras por las cuales se revela es la cruz. La cruz, hermanos, la cruz nos hace entender que el pecado debe ser castigado. El pecado debe ser castigado. ¿Por qué? Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es santo. No puede pasar por alto el pecado. Por lo tanto, el pecado debe ser castigado. Y obviamente va a ser castigado aquel que practica el pecado. Porque dice 1 de Juan que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cuál es el destino del diablo? La condenación. Y todos aquellos que siguen esa vida, hermanos, van a tener que enfrentar eso, la condenación. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces por eso dice ahí, Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿qué cosa es rehusar? Significa que ya lo sabe, pero no quiere creer. No es que quiera convertirse, no quiere creer. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién revela la ira de Dios también? El Evangelio, hermanos. El Evangelio le revela al hombre que Dios está enojado con él. Y que si no es por Jesucristo, dice la palabra de Dios en los Salmos, Dios está enojado con el hombre impío todo el tiempo. Todo el tiempo. En el capítulo 2 ya vamos a entender por qué Dios no actúa al momento con estas personas. Vamos a entenderlo en el capítulo 2. De por qué la gente comete pecado y Dios no los juzga. O sea, Dios, bueno, no los juzgue, sino Dios no los castiga en el momento. Vamos a entenderlo en el capítulo 2. No me quiero adelantar, pero vamos a entenderlo allí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que Dios no esté enojado. Es obvio que está enojado. Es obvio que está enojado. Y ese enojo va a tener que ser satisfecho de alguna u otra manera. Bien, hermanos, aquí lo voy a dejar en este versículo 18. Todavía no lo terminamos. Nos falta analizar aquí lo que es la impiedad y la injusticia. La impiedad y la injusticia que tenemos aquí. Vamos a analizarlos la siguiente semana.